Producciones Artísticas Juan Marino, Eva Martinich tienen el agrado de presentar su radioteatro nocturno. El siniestro Dr. Mortis. Narraciones de suspenso, terror y misterio. Idea, libretos, narración y dirección, Juan Marino. Y ahora dejamos con ustedes al siniestro Dr. Mortis. Bienvenidos a una nueva edición del Club de Lectura de Cuarto Mundo, lugar donde integrantes de cuartomundo.cl nos juntamos semana a semana a comentar un cómic recomendado por uno de nosotros. En esta ocasión, la lectura es Mortis, Eterno Retorno, de Miguel Ferrada e Ítalo Ahumada, publicada originalmente por Arcano Cuarto en un revival del clásico horror de Juan Merino. Quien hizo la recomendación de la lectura de Mortis de esta semana fue JP Armstrong, así que por favor... Así como voy a dar una ronda de presentación y después JP, por favor, danos tu impresión de por qué recomendaste Mortis. Felipe Toro, bienvenido. Buenas noches. Ancani JP, Juan Fernández. Buenas noches a todos. El Alejandro Ayala. Sí, muy buenas noches a este nuevo programa de Dr. Mortis. Rodrigo Méndez, mientras se toma su tecito. Buenas noches. Hola, hola. JB Armstrong. Hola a todos. Yo soy el culpable de esta noche. Y que les habla Jorge Cifuentes, Fantasma Rojo. JB, por favor, cuéntanos, ¿por qué elegiste Mortis? Y dan una idea general sobre el personaje, porque si bien el Dr. Mortis es como conocido incluso fuera de lectores de cómic, mis viejos conocen al Dr. Mortis, no es tan conocido como lo que ha pasado recientemente o en por lo menos en la última década con él. Así que por favor cuéntanos qué onda. Me la pusiste difícil. Pero bueno, perdonen si me equivoco en algo, pero lo que yo recuerdo de memoria es que el Dr. Mortis nació hace muchos años, muchas décadas. Fue creación de Juan Marino Eterovich como un personaje de radioteatro. Y su éxito en el radioteatro lo permitió dar el salto a las viñetas, que tuvo muchos números, más de 100, probablemente más de 200. Y eso significa que estuvo por muchos años en el inconsciente colectivo de Chile. Lamentablemente, como todos los cómics, llegan a su fin. Y bueno, primero hablemos un poquito del personaje, que en verdad no hay como un personaje como tal, sino que muchas veces era algo así como una historia antológica que se presentaba en estas historias de algún personaje X misterioso que terminaba llamándose Mortis, o que era un anagrama de Mortis como Miguel Ortiz, y que básicamente eran como historias de un poco de misterio, terror, incluso ciencia ficción. Era bastante variado el abanico de historias y temáticas que abordaba. Y bueno, damos el salto al año 2000. Bueno, esto salió publicado en el 2010, pero me parece que el proyecto empezó antes, en una plataforma digital del proyecto de Miguel Ángel Ferrada, Carlos Reyes y Felipe Benavides, de rescatar al personaje Mortis y empezar a crear nuevas historias en formato digital con una cantidad limitada de páginas. Creo que eran 12 o una cosa así, algo bien cortito, con distintos artistas acompañando a estos tres guionistas, donde iban contando ciertas historias basadas en la mitología de Mortis. Lo interesante de esto es que estos tres autores hicieron algo así como una revisión histórica de todo lo que se había publicado de Mortis en las viñetas, y me imagino que también
en los radioteatros, tomándose la inspiración de todo eso, y como que hicieron lo que hoy en día vemos hacer, no sé, pues, a Alan Moore o a Grant Morrison, que es como destilar toda esta mitología, esta historia, estos distintos elementos que se van presentando originalmente, muchas veces inconexos, que, no sé, pues coincidían en un elemento X pequeñito, que estos autores lo extrapolaban a algo como parte de una mitología planeada y muy elaborada, y que es bastante entretenido leyéndolo en perspectiva. Y a través de esta base fueron desarrollando este mundo de Mortis, donde hay muchos acólitos, hay como una guerra de facciones entre no sé si necesariamente el bien y el mal, sino más bien como la vida y la muerte. Y esa serie de historias preparaban el contexto que se terminó publicando bajo el nombre In Absentia Mortis, que es en la ausencia de Mortis, ya que se supone que el personaje había sido capturado y estaba encerrado y sus acólitos y seguidores estaban rondando el mundo, que es lo que se ve en las páginas de In Absentia, y ahí damos el salto a lo que nos convoca hoy día que era Eterno Retorno, que narra, como bien indica el título, el regreso de Mortis en gloria y majestad. Ahora, como decía, en In Absentia son muchas historias cortitas de 8 páginas, como bien me sopló Felipe Toro. Gracias. Y en cambio aquí es una historia unitaria de solamente una dupla de autores, que es Miguel Ángel Ferrá y Taluma en los dibujos. Por lo tanto, tiene mucho más espacio para respirar, para desarrollarse, y como que toma elementos de todo esto que se desarrolló antes en In Absentia, distintos personajes claves, distintos elementos claves, para llegar a la cúspide, que es el retorno de Mortis. Y después ya damos un salto a lo que se denomina In Nomine Mortis, que es el mundo con el regreso de Mortis, por eso ya es para otra conversación. Y eso, para dar un contexto, más o menos, la edición en papel me parece que, bueno, In Absentia se financió con el fondo del libro, si no me equivoco, salieron 3 fanzines, y después de Eterno Retorno fue editado por Arcano IV como un cómic de 120 y tantas páginas en total. Eso, por ahora. Le doy el pase a alguien más. Muchas gracias, JP. Voy a proponer, como lo hemos hecho en otras ocasiones, de dar una ronda de impresiones iniciales de cada uno de los participantes, y después que la conversación sea cruzada. Toripe, por favor, cuéntanos tus impresiones iniciales sobre Mortis. ¡Wow! Partí yo. Bueno, voy a dar un montón de anécdotas que van a ser bien irrelevantes, pero es como mi historia de Mortis. Bueno, esto yo lo leí en el 2011, de hecho, cuando salió. Yo no conocía a Mortis ni de radioteatros ni de cómic, la verdad. Esto es muy divertido. La verdad es que no me acuerdo mucho del contexto, pero entré a una librería y no me acuerdo si estaba buscando algo en específico o vi un anuncio. El tema es que terminé hablando con Ferrada y me empieza a hablar de Mortis. Yo nunca había visto este sujeto y me pasa el librito, El Eterno Retorno. Y ya, pues lo empiezo a ojear y bueno, lo primero que uno siempre le llama la atención de un cómic es el arte. Y bueno, la verdad es que el dibujo de Italo Humada me llamó bastante la atención, como el realismo. Y empezar como el tono. Y claro, de repente llego a la solapa y veo la foto y era la misma persona que me estaba hablando. Me dio mucha risa, nunca había pasado algo así. Bueno, esta es la Ferra. Bueno, la verdad es que en esos tiempos no estaba para comprar cómics así tan impulsivamente. Y después en la FIC 2011, que era una entrada pagada, en ese tiempo me la regalaron mis hermanos de cumpleaños. Un regalo bien humilde, no sé, costaba como 4 lucas la entrada, pero también eran de estos tiempos. Y ahí, bueno, de nuevo me encuentro con Ferrá, que está vendiendo Locan Key, que ese me lo habían vendido mucho, y me dice que si iba a Locan Key y Mortis, me hacía un precio, que sé yo. Y bueno, y a mí ya me había pegado el bichito de Mortis la otra vez que lo había visto en la librería, así que ya le hice caso, y me regaló uno de los In Absentia. Y caché que eran gratis, así que me anduve paseando por la FIC hasta conseguirme los que me faltaban. Y así conseguí In Absentia.
La verdad, una pena los que no se hayan leído Inabsente acá antes de Eterno Retorno. Creo que enriquece mucho la lectura y esta antología de relatos hay bien variados. Algunos son medio inconexos, algunos son medio más enredados de lo que necesitan. Pero la mayoría, muchos se sostienen por sí solos como un relato bien entretenido, bien desarrollado, y aparte van sumando como trocitos a la mitología que después termina explotando Eterno Retorno. Desde los bisturí que aparecen en la historia, Miguel Ortiz, Libby, el abogado, el arquitecto, porque todo eso estaban en Inabsente y te lo iban mezclando, parecían inconexos y después se iban conectando. La verdad fue una lectura bien entretenida, y después llegué a Eterno Retorno, donde, bueno, como comentó bien JP, la libertad del espacio y de que solo eran 2 autores con muchas más páginas, que mantiene un poco este mismo sistema de antología, pero más expandida, ¿no? Son muchas más páginas porque al final son, no recuerdo cuántas historias, son como 3, que cada una tiene su principio y final, y no, más que una historia continua larga, ¿no? Claro, finalmente son como 3 historias largas que terminan cortando el retorno de Morty. La del par de militares, la del médico y la del padre Lee. Y bueno, terminamos con el retorno de Morty, spoiler, y quedé bien metido, sin haber conocido nunca nada del personaje. La verdad es que no me leí mucho de los cómics antiguos ni nada, pero me acuerdo, también fue de mis primeros cómics chilenos, fuera de Vampato, qué sé yo. Y bueno, me quedó bien. Conocí muchos autores también por Inabsentia, y tengo muy buen recuerdo de la verdad de este Eterno Retorno. Fue hace muchos años que no lo releía. Me sigue gustando, me gusta ese espíritu que de repente estas explicaciones científico-místicas de repente son bacanas y de repente se sobreexplican también, pero son detalles. Me gusta el tono general, como la tragedia de cada relato también. Bueno, ahí iremos más al detalle. Y no, la verdad es que lo leí en Bibliometro, nunca lo compré, y me gustó un poco menos que los otros 2, pero bueno, eso es tema de otro día también. Así que, bueno, después vamos desarrollando más de El Eterno Retorno. Perdón, tanta anécdota personal. No, dale, si es parte de la razón de igual de comentar acá, pues si tenés un vínculo con la historia, es bueno alimentar eso. Si no, para eso leer Wikipedia, alguna cosa de esa onda. Ala Yala, por favor, tus impresiones iniciales sobre Mortis Eterno Retorno. Ahora sí, creo que en hablar de Mortis también es hablar de otra época. O sea, para empezar, es una época donde los radioteatros triunfaban, y segundo, donde triunfar significaba dar un salto al cómic. Que es todo lo contrario. O sea, cuando triunfa un cómic da un salto a otra parte. Esa anécdota, y también en lo personal, claro, yo conocí a Mortis porque mi mamá hablaba de él. Mi mamá hablaba de él, que era un radioteatro que se escuchaba allá donde ella vivía, en el campo, sin tele. Entonces la radio se escuchaba mucho, y recuerda que sobre este personaje que tenía cómic, hasta que salió este libro de Eterno Retorno, que en su momento fue bien importante. Hay que pensar que puede haber sido el 2017, el 2018 que sale Rough Story, el cómic de Fuguet con Martín, si no me equivoco. A lo mejor me estoy diciendo una barbaridad. Y esa novela gráfica fue editada por Alfaguara. En ese momento no era de Penguin, pero aún así era una editorial grande. Entonces comienza como toda esta onda del llamado boom del cómic nacional, que era como nada, editoriales grandes editando novelas gráficas. Y entre ellas aparece la de Baradís también, La Policía del Karma, y aparece esta también, pues, Eterno Retorno. Que de hecho, como era poquita la gente que igual hablaba de eso, pues si paquetamos cosas. Bueno, y lo vi en algún momento en la tele, porque también salía en la tele. Eso también fue como bien raro.
que este cómic también se peleaba la gente hablando en ese tiempo la diferencia entre si era novela gráfica o era historieta, que no era lo mismo, que novela gráfica era como algo más pulente, en cambio la historieta para niños, y ponían como ejemplo a esta novela gráfica chilena, ¿cachai? Que no era esta idea como de o sea, era como que el Doctor Mortis pasaba de ser cómic a novela gráfica, o sea, se graduaba un poco de su como, pasaba como a otro nivel. Para hablar un poco del relato en sí, del Eterno Retorno, y sí leí yo leí estos 3 tomos, los leí hace mucho tiempo en la biblioteca de Santiago, si no me equivoco, o tal vez en la Biblioteca Nacional, no sé, en una de las dos. Y recuerdo, y ahora, para esto leí las historias del primer tomo del Blanco, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre, que están liberados, que están en internet, son como In Absentia. unos relatos que están como, que se pueden leer como forma gratuita en internet, leí ahora para acordármela, porque la verdad no me acordaba mucho. Y creo que me gustó el retorno, me gustó un poco más. Sí creo que, claro, tampoco que sea una lectura perfecta, ni mucho menos. Interesante hablar de esto porque también creo que es como una pieza clave igual en la historieta nacional. Tanto el antiguo Doctor Mortis en la edad de oro del cómic chileno, como este nuevo Eterno Retorno, que un poco resucita a este personaje muerto, literalmente y también simbólicamente, y coincide con el boom o no, si se le quiere llamar así, de la historia chilena. Y también interesante hablarlo ahora, ¿no? Ahora que tanto se habla sobre el retorno, cada cierto tiempo nos están hablando que vamos a retornar a la normalidad. Divertido leer un cómic que se llame Eterno Retorno. Eso serían mis primeras impresiones. Muchas gracias, Ale. Ancani, por favor, danos tu comentario sobre Mortis. Yo me declaro un ignorante de Mortis. Había escuchado el nombre, sí, ¿no? Porque es como decían bien ustedes, está como bien arraigado en la cultura popular chilena, pero como que nunca me había metido como en la onda del personaje, ¿no? Y siempre lo asociaba con historias así tipo Barnabas Collins, de esas teleseries de terror tipo antiguas, y ahora averiguando, bueno, ustedes igual me iluminaron harto, de que más o menos hacia dónde va lo que Morty, hacia dónde iba como historia y como más o menos como cómo fueron sus inicios. Escuché un radioteatro por ahí. Y la verdad es que siento que esta historia en particular, como que sentí como que la sentí así inofensiva. En el sentido de que leía y como que no encontraba bien el tono, si pretendía ser de terror. Puta, yo tengo un tema con los cómics de terror que probablemente lo hable más adelante, que no sentí como que apuntara para eso, era como más de misterio. Y como bien decía Felipe al principio, creo que el tomo anterior era el que te da como más luces hacia dónde iba esta trilogía, porque a mi entender parece que esto ya es como una trilogía de historias de Morty a partir del final, no sé si fue el final, pero como de un episodio que tuvo anteriormente con los creadores, no quiero decir los creadores originales, porque los creadores originales en realidad el compadre hizo el radioteatro, pero los que editaba Zigzag, los antiguos, creo que Zigzag los editaba. Y creo que ahí muere o lo capturan, y acá hay toda una onda con que hay que liberarlo, pero la verdad es que lo sentí como demasiado respetuoso al material original. Entonces sentía que todo lo que había leído, todo lo que leí, como que ya lo había visto en otra parte, porque estas historias de terror, así como la antigua, por así decirlo, o de misterio, tienen su feeling, tienen un feeling bien particular, que yo creo que en ese sentido los creadores capturaron la idea bien, pues, capturaron ese feeling de historias tipo, no sé, pues de la S Comics, de todas esas
historias como de terror, vuelvo a decir de terror, pero como a la antigua, ¿cachai? Pero pienso que, puta, para el año 2000 yo creo que igual podía ya haber hecho algo un poco más ambicioso. Esa es como mi impresión básica de la verdad, porque como les decía, yo no soy tan docto en lo que es Morty. A lo mejor a lo mejor de lo que estaba leyendo yo, ahora sí realmente era revolucionario respecto a lo que se venía haciendo anteriormente. Pero yo igual traté de ojear esos mismos tomos que editó. Se me fue. Un límite, los que traían las historias antiguas de Morty, como que su estilo era, el núcleo era el mismo. Entonces, ahí estoy como medio conflictuado, por así decirlo, porque sé que igual es difícil hacer cómic en Chile. Entonces, esto es, ya que te financien 3 tomos de más de 100 páginas, ya es como bien, hay una tarea ya más ardua que por ejemplo en el mercado norteamericano, que ahí podéis decir que es que hay una historia y le ponía Batman arriba y ya ahí te la metemos en algún lado, dicen. Acá es mucho más difícil eso, entonces por eso digo que estoy como en ese conflicto interno de que, claro, es como bien criollo, pero también pudo haber sido más. Así que yo creo que más adelante, cuando conversemos ya derechamente de la historia, ahí, y quizás mi opinión cambie, porque como les digo, yo no soy muy doctor de Morty, ahí podemos discutir más sobre el tema. Eso por ahora. Muchas gracias, Ancani. Por ahora se nos está conectando Joaquín Bustamante, pero antes de que le pueda hablar y para que pueda terminar de arreglar el tema de su micrófono, Rodrigo Méndez, por favor, tu opinión inicial sobre Doctor Mortis, Eterno Retorno. Ya, a mí se me escucha bien, ¿sí? Bueno, lo primero, yo igual esta historia la había leído hace tiempo porque tenía el tomo, y en esta época había leído la trilogía completa. Pero ahora para leérmelo de nuevo, no me los leí todos los demás, me leí solamente Eterno Retorno. Y sí, hay uno que suena muy fuerte, ahí sí. Sí me pasa de que en el fondo siento de que ¿cómo se llama? Siento que si bien lo primero que atrae, obviamente, yo creo que es algo digno de mencionar, primero el diseño del libro. Como a nivel de diseño en general los libros del Cuaderno Cuarto son muy buenos. Y me gusta mucho, o sea, yo cuando lo vi primero, la portada al tiro me llamó mucho la atención, pues igual parecido a Toribe, creo que los vi alguna vez en una filsa. Y vi estos libros y fue como, a ver, ¿qué es esto? Y ahí primero por la portada entré. Después el dibujo de Italo más es bastante bueno. O sea, como para lo que yo estaba acostumbrado en esa época de ver como de otros trabajos como de autores chilenos por cosas que no sé por qué conocía en esa época, como tipo Zombie en la Moneda o cosas así. Como el nivel que estaba Italo más, yo sentía como que le daba un plus al libro en general. Entonces ya me llamó la atención. Y ahí me compré la trilogía completa. Y claro, pues ahí fue notando como las cosas distintas. Pues como que los otros, claro, tenían muchos autores distintos, eran como antología. En cambio este era como una novela gráfica, así probablemente tal. Bueno, que le mezclan elementos que es algo que no hemos mencionado, pero que le mezclan prosa entre medio de los capítulos. Igual es como un tema llamativo. Pero a mí la historia de Eterno Retorno no acabó de convencerme. Como el ritmo de lo que se sucede no sé, no me gusta. Como que siento que no sé, como que no cuaja bien. O sea, como que tu parte así muy lento, o sea, partes como ya como liberándose, qué sé yo, y después tenía un tercer capítulo donde como que está quedando la cagada así de la nada. Como que siento que no sé, como que la trama no sigue como un desarrollo lógico, como que el primer capítulo tú lo sientes un poco conectado al segundo y después como que el tercero igual como que se siente un poco desconectado y la prosa no ayuda tanto a unirlos, sino que te da más contexto como de lo general. Entonces como que el final de la historia para mí
no se podría decir, no siento como que le pega bien al palo así. Como que no es que sienta que sea un mal final, pero siento que la forma de llegar ahí no fue la ideal. Que hubieron malas decisiones en el camino, como el hecho de cambiar tanto de protagonista en cada historia. Eso no creo que haya sido bueno para el desarrollo del cómic, porque al final es como que cada uno, a ti te lo venden como novela gráfica, pero es como que tú tuvieras 3 tomos unitarios que funcionan independiente uno de otro. Y eso, claro, como que le limita el desarrollo de los personajes. Entonces tú ves al final cosas que pasan con el padre Libby y tú dices, puta, ¿quién es este weón? Como, entonces tú no sientes tanto apego a los personajes, no te importa tanto lo que les pasa o no, porque los conocís poco. Entonces, dentro de todo, no encuentro que sea un mal libro. Yo creo que es como de los primeros libros de narrativa gráfica chilena que me gustó, pero siento que hay muchas cosas que se podrían haber hecho mejor. Eso, mi primera impresión. Muchas gracias, Rodrigo. Mi ex compañero de radio hasta que termine todo esto, que se conectó al medio. Joaquín Bustamante, por favor, cuéntanos tus impresiones sobre Dr. Muerte y Eterno Retorno. Considerando que llegué a la mitad, no sé qué tanto puedo agregar aparte de lo que ya dijeron mis compañeros. En todo caso, ¿Ah? no te preocupes. Partimos recién, esta es la tanda como de impresiones iniciales, así que llegaste justo a tiempo. Mira, no sé qué tanto puedo decir de Eterno Retorno considerando el hito que es. No sé si sea el proceso culmine o cuál. Me cuesta elegir bien cuál de los 3 me gusta más, considerando que costó terminarlo, pero más que nada por cosas de tiempo. Y Nómina igual me gustó harto, entonces es complicado pensar. Yo lo estuve buscando harto los libros, pero Eterno Retorno yo creo que tiene que ser un favorito. No aguanto la calidad de arte que tiene Italo Uma, no, es una cuestión, me supera. Y no hablo solamente de las historias que he visto ahora en Mortis, en Eterno Retorno, sino en su trabajo en general. Tiene una capacidad de contar la historia sin texto al momento de generar los trazos, cómo da sombra, cómo le da un escenario y cómo plantea el escenario que quiere compartir a medida que va sumándose con la historia. Yo sí le entiendo un poco lo que dice Rodrigo, pero es ahí lo que me gusta también del libro y que, bueno, más que me gusta, sino que es como darle un poco la razón a Ferrada, que Ferrada le gusta eso de poner texto entre medio, entonces claro, tiene narrativa entre medio que igual te complementa, igual apoya, genera un contexto, genera un ambiente. Yo me acuerdo que cuando entrevisté a Ferrada por Mortis, pero hace hartos años, cuando el sitio ya estaba recién dando sus primeros pasos, yo me acuerdo que Ferrada me decía que Mortis para él fue meterse en el espectro de la historia para encarnar el siniestro Dr. Mortis, que era una especie de símbolo etéreo que tenía que canalizar para escribir este tipo de historia. Y claro, a la larga igual puedes observarlo en la historia. Sí siento que algunas son inconexas con otras, pero en ese sentido, sabéis que no puedo parar de mirar la calidad de arte de Ítalo. No, es que se nota a leguas que es loco de arquitecto. Leguas, así, a lo lejos. Onda, yo podría estar leyendo esta cuestión con la vaguada costera a las 8 de la mañana y niebla, y aún cacharía que Ítalo, ¿cachai? Es algo que cuesta analizar, porque de verdad creo que uno de los mejores, ¿cómo decirlo? Es uno de los mejores en lo que hace, haciendo un poco guiño al típico dicho de Wolverine. Eso. Me cuesta un poco más, me cuesta ponerlo en palabras porque, insisto, como llegué a la mitad, no sé qué han dicho, pero estoy seguro que lo que dije algo complementa un poco de todas las nociones que hemos analizado. Oye, Joaquín, tienes un problema con tu micrófono que no sé si hay un cable o algo que se lo está tocando y suena un chirrido bien seguido. O sea, se te escucha clara tu voz, pero de repente tienes un chirrido. No sé si es por el movimiento. ¿Se escucha cuando hablo? ¿Aló? ¿Todo el rato? Cuando te mueves.
Y esperaste que terminara de decirlo para... En el chat. Que no me Para interrumpí. Viene el chat. Ya, pero ¿y ahí cómo se escucha? No, si te escuchamos Es bien. que Sí, me si tinca estás que quieto, el te cable, escuchamos bien. tu micrófono Es como un así, sonido de un ¿cierto? Me tinca que campanero, como cuando se uno lo mueve, saca y no entra, así como ese. cuando se No mueve, escuché rota nada, la voz. espérate. ¿Cómo? Que me tinca que cuando te mueves, el micrófono Ahí, también se mueve y eso. roza. Ah, ya sé lo que es. El micrófono que se estaba pegando con la chaleca, mira. Eso estoy diciendo. Eso, por favor. Eso es. Nota eso. Ya, todos sabemos, ya, calmado. Ahora sí. Ya, un cani tenéis más pega. Yo no Lo voy siento, a un cani. cortar esto. Ya. Esto sale puro. Tan puritano. Pero eso, Eso, con eso gracias, Ferrada. También. ¿Faltas tú? ¿Qué impresiones? Solo Sí, falta. falta yo. Mi experiencia con Morty es bastante limitada. Yo creo que fue de los del sitio de los que se subió un poco tarde como como el cómic chileno. De hecho, mi primera aproximación con Morty fue en la FIC del año 2019 que compré los 2 primeros tomos que Arcano Cuarto reeditó del material antiguo. Y de los nuevos no, no podía encontrar ninguno. Vio suficiente como para hacerme la idea del personaje, y en esta historia antigua veo lo que entiendo el revival. Habiendo leído, por ejemplo, estas historias seminales del personaje, entiendo qué es lo que se trató de hacer. Entiendo que, tal como lo decía Ancani, el material, el nuevo, es muy respetuoso de la forma antigua en que se hacía en la historia. De hecho, la historia es como de estos tomos de Arcano Cuarto, que van rotando por lo general en personaje. Por ejemplo, un personaje, no sé, puede tener relevancia en 2 números, pero de ahí se murió y toma la batuta a alguien más. Entonces igual entiendo que es parte de la dinámica. Pero tal como mencionaba, creo que era Ancani, no me acuerdo si fue Ancani o fue Rodrigo, conlleva el problema que cuando lo tratáis de hacer como en una historia única, en vez de como entrega segmentada, produce el que haya problemas para perseguir un personaje en específico. Entiendo el por qué ocurre, entiendo que es por un tema de diseño, de por qué hacen la franquicia, que es como su origen, pero sí da para como entender un poco de que es problemático. Fuera de eso, Eterno Retorno me gustó también con parte como por las cosas que también que decía Felipe, que esa explicación entre mística mezclados con ciencia, y como que está reforzado por las secciones en prosa de eso, por lo menos a mí me gustó harto, me gustó como que se le hiciera como una lógica de tiene, pero que se tratara de como de agarrar eso, de conceptualizarlo. Lo mismo, por ejemplo, el tema de Mortis, de por qué la presencia física de Morty tiene ciertas características físicas, pero no solamente como por un tema de diseño, sino que lo recontextualiza. Y eso es una cosa como que ya se podía ver como en la historia antigua, y también y ver que se respetó y traerlo acá para las historias nuevas, me parece así como, bueno, también me llamó la atención el dibujo de Italo Humada. A pesar de como que a nivel de tonos es súper básico, porque Mortis es un cómic en blanco y negro. Entonces juega harto con el tema como del difuminado, de un tipo de trazo bien especial, bien poco habitual. Como alguien decía, como que es bastante distinto a lo que uno podía esperar de cierta oferta en el cómic nacional, que es como tiene un estilo marcado bien particular, como de una onda más realista. Me gustó harto. Y eso, pues en general, por lo menos mi impresión de Eterno Retorno me gustó. Entiendo que tiene como problemas, pero creo que no son tanto como problemas del cómic en particular, sino como que son como ciertos pecadillos que tiene Mortis como franquicia. Y que, bueno, y eso también como que quiero dejar tirada antes de partir la sección de conversación cruzada, es de qué tan relevante, de qué tan respetuoso un revival o un remake respecto de una obra antigua.
está bien como que se lo que se hizo ahora, como que se respeta mucho la onda, o tendrían que, o que es mejor tratar de como de tomar la fórmula, modernizarla un poco más y tomar un poco más de riesgo. Así que eso, centrándolo en Mortis, así como abro la conversación para que comentemos. Uy, ¿qué pasó? Ya, Yo- gracias. Yo creo que, o sea, si bien como que soné un poco negativo en mi impresión inicial quizá, yo debo decir que la temática y eso a mí me gustó mucho, como el tema de, a mí me gustan harto los cómics de horror y claro, si bien como pueden ser algunas historias más de misterio, sí se siente yo sí le siento como toda la ambientación de terror así medio gótico a Mortis. Eh, y en general por eso, esa parte me gusta y me gusta el lenguaje que tiene como decía, el lenguaje visual de Italo Más lo encuentro muy bueno. Si lo que al final como que me incomoda un poco es como el ritmo nomás de la historia. No encuentro que sea una mala historia, me molesta un poco la forma en que está contada. Pero fuera de eso, igual encuentro que es de los... Si bien no he leído mucho cómic chileno, es como de los que siento que no sé, que más me ha interesado en ese estilo, en ese sentido. O sea, la historia, yo sentí que sentía como el mismo hilo que veníamos de. O sea, como de nuevo, yo no sé mucho del Mortis clásicos, pero sí cuentan que hasta historias como muy distintas entre ellas. Y bueno, el In Absentia va así, pues son un montón de historias de 8 páginas que juntas van formando como, van dirigiéndose hacia este retorno. Y este eterno retorno, o sea, al final sigue esa misma línea, ¿no? Son 3 historias que claro, son finalmente relativamente independientes, aunque sigan el hilo del retorno de Morty. Y claro, un poco alguien que llega directo a Eterno Retorno se pierde muchas cosas, por ejemplo, lo mismo que decías tú, que apego va a tener con el padre Lee, que probablemente es de los cómics antiguos también, pues yo, como digo, no los conozco, pero claro, salía mucho en Inacencia, ¿no? Está tanto presente como muy nombrado, y de nuevo siento que la experiencia completa es leyendo Inocente. Entonces, un poco viniendo de ese hilo, llegar aquí a 3 relatos, como principio y fin cada uno, pero que juntos van dirigiéndose hacia el retorno, para mí se sintió súper natural, pero un poco porque venía en esa onda. Y de nuevo, viéndola de forma independiente, claro, entiendo que se sienta raro. Quizás veníamos medio descontextualizados. Bueno, en ese sentido hay que asumir que ellos lo venden como tomo 2. O sea, lo venden como... No te lo venden como que es como un libro así casi que fuera solo así en un espacio claro, infinito. Claro, como autocontenido. Uh-huh. Aunque no es que sea, pero aunque haya sido así, no me costó por lo menos entenderlo. Por ejemplo, como les dijo, mi acercamiento con el Mortis moderno fue con esto, Uh-huh. fue con el Eterno Retorno. Pero me bastó con estas historias antiguas de los 2 tomos que tengo publicado por Arcano Cuarto. Y por ahí me puede acercar a Mortis y puede entrar de cabeza Innomine, digo, nada que ver Innomine, a Eterno Retorno. Y por lo menos entendí bastante de cómo de qué iba. Y eso pues también es lo que mencionaba antes, como se encarna bastante bien como elementos que ya estaban en la historia clásica del personaje y en la forma y que lo narraron ahora también como una forma encarnada. Entiendo igual un poco la lógica de eso, así como de que todo por lo menos este cómic en particular juega harto con esa idea de tomar una idea y bajarla. Entonces, también como lo decía el Joaquín, de las cosas que ha hablado Miguel Ferrada al respecto, y que desde un punto de vista creativo y desde un punto de vista plasmado en el papel, hay harto como de eso, de como de tomar una idea, de bajarla, de cómo es el camino para tomar una idea que uno tiene un concepto y la bajáis, y le dais forma. En este caso, cómo la lleváis a un tomito. A mí me parece que lo que hizo Ferrada con Arcano y todos los que en ese momento se sumaron
A mí me parece una continuación inteligente, porque el Mortis tradicional, que no es que yo lo haya leído todos, pero sí leí varios, porque igual uno de los pocos cómics chilenos antiguos que se puede encontrar como gran cantidad como en CBR, yo creo que en Mampato, base, yo creo que son por lejos como los que más uno puede encontrar, entonces igual uno ahí los puede ojear de forma relativamente fácil a través de internet. De hecho, probablemente son como las historietas chilenas deben ser como de largo aliento más famosas. Pero bueno, yo creo que es una continuación inteligente porque yo creo que el Mortis antiguo no era muy consciente de sí mismo. O sea, igual estaba dentro de la fantasía y del horror, ¿cachai? Y no se preocupaba mucho por las consecuencias, ni se preocupaba mucho por continuidades. En cambio, creo que esta continuación que hicieron los de Arcano fue inteligente porque ¿qué pasa con el grupo, ¿no? de creyentes en Mortis? ¿Qué pasaría? ¿Quién fue el arquitecto? ¿Cómo sería su relación con la muerte? ¿Qué pasa si encerráis la muerte? O sea, empiezan a preguntarse como las consecuencias de este ser, de otro mundo, y me parece que esa visión, ese punto de vista está bien porque es lo actual, es lo que se hace con los revival, de la historia antigua. No sé, pues, que se hace con los superhéroes, o sea, no sé, pues si Krypton reventó, ya, ¿qué pasaba con el proletariado de Krypton que todos los días comprar pan, que nunca tuvo oportunidad de decidir que no se reventara el planeta y murió toda su familia? Y tiene una historia moderna sobre la explosión ¿sí? Me parece la entrada inteligente. Sí, yo creo que tal vez el hecho de que hacer cómics en Chile sea tan difícil le juega en contra. Porque, por ejemplo, el primer tomo queda muy disperso, o sea, igual tenéis muchas manos metidas, muchas voces, muchos lenguajes, muchas formas de hablar distintas, queda totalmente disparejo. Tienes la oportunidad de hacer algo mucho más controlado, porque solo son dos autores, puedes manejarlo bien. Creo que, a ver, tenían dos opciones. Una, o hacer la película de la serie, o sea, hacer un gran capítulo. Lo que hicieron, que era como hacer pequeños capítulos, más o menos como muy bien pensado. Y me parece que lo que lo traba esa idea de los capítulos es que no se siente que sean los mejores capítulos. O sea, cuando tú dices, ok, voy a hacer, al fin tengo el control, tengo solamente dos autores, tengo todo este mito, tengo gente que tengo la oportunidad de hacerlo, yo creo que tenéis que hacer sentir que estos son los mejores tres. O sea, entró Messi, Cristiano Ronaldo, qué sé yo, y Suárez, ¿no? Entraron los mejores a jugar. Pero siento que no me parece que sean los mejores. Y ahí yo creo que ahí me empieza como hace que no me guste más de lo que en realidad a mí sí me gusta bastante, pero creo que pudo haber sido más. Los mejores tal vez por ahí porque a lo mejor en sus mismas explicaciones que van dando sobre la trama a veces se sobreexplican demasiado, a lo mejor haber dejado cosas para el misterio, haber hecho que sea un misterio de hecho. Como sobre exposición, decís tú. Exactamente. Claro, sí. Que te expliquen esto entre ciencia y como magia es súper entretenido. A todos nos gusta, yo no sé ni idea mucho de magia, pero siempre entretenido. Pero tal vez cuando se explica mucho, también ya no es tan mágico. O sea, entendí muy rápidamente que este tipo se alimenta de la muerte, que este tipo, donde está él, no sé, pues la segunda historia me parece más débil, del doctor que mata a la familia, porque está muy anunciada, como que tú sabes, como en la página 3, y este doctor se va a patear a todo el mundo porque te lo cuentan muy rápido. Eso mismo. Sí, por eso creo que no da el salto para ser un muy buen, porque esto yo creo que puede ser muy bueno. Lo que me parece raro es que en un tercer capítulo no hayan de nuevo apostado por tener de nuevo solamente dos autores. Bueno, el tomo 3, como ya hemos dicho, es otra historia. Pero nada, me hubiese gustado que se fuera el inicio de una, qué sé yo, de cada tanto tiempo saliera un nuevo Morty como de este con el tiempo, con los ensayos errores, si hubiésemos terminado teniendo una gran historia. Me parece que es como algo que debe ser, insisto, porque publicar en cómic en Chile es difícil, pero me parece un gran primer intento y me hubiese gustado en haber leído algo más, a lo mejor una segunda, una tercera historia, porque creo que ahí hubiesen agarrado mejor el tejimaneje del asunto. Y nada, también creo que lo mejor es el arte de Ahumada, qué pena que ya no hago historieta.
también que en la misma historieta nunca se descontrola Ahumada. O sea, tenemos muy pocas viñetas grandes, se centran mucho en el viñeteo clásico, ¿no? De 6 como viñeta. A lo mejor en haber permitido que el autor, no sé, pues se pegara alguna locura, precisamente tenido, porque sí, el arte de Ahumada creo que es muy, muy entretenido. Sí, la primera historia sí me parece algo que me complicó la primera vez que lo leí, me volvió a complicar ahora, que los dos personajes principales se parecen demasiado. Sí. Se le confunden caleta. De hecho, porque lo leí solo hoy día y tuve que regresar porque se me olvidaba quién era quién, y esos son errores de diseño y que alejan un poco y hacen difícil lectura. Que no pase eso. Entonces ahí igual hay el tema de narrativa, que insisto, que a lo mejor en una segunda oportunidad, una tercera oportunidad lo hubiesen afinado y hubiese quedado algo mucho mejor de lo bueno que es, pero al siguiente nivel. ¿Tú lo dices por el Doctor Río y por el otro? ¿O La primera historia de los militares. La primera historia. militares? Ya. Que me pasó lo mismo también. De hecho, no estaba seguro quién era el que estaba encerrado, quién era el nuevo, quién era el viejo. Milico. Yo creo que ahí... Y claro, porque te iba a decir que en la segunda historia se supone que tiene un sentido de que se parezcan. Pues se supone como que van agarrando como características del avatar de Mortis, pero en la primera no, pues en la primera ya no hay mayor justificación. Yo quería colgarme un poco de lo que decía el Alex en la segunda historia, que claro, te lo anuncian muy pronto. Y bueno, yo esta historia la leí hace varios años y me la releí hoy día mismo para la conversa, para tenerlo más fresco. Y claro, leyéndolo yo iba pensando, pucha, esto lo están avisando muy pronto, tal vez hubiera funcionado mejor unas páginas más adelante porque te están diciendo lo que va a pasar antes de que ocurra. Te están diciendo, preparamos todo para que el loco deje la cagada. En vez de que la historia te hubiera contado eso y después hubiera sido como una reflexión a posteriori, diciendo como, por esto ocurrió, no fue todo coincidencia solamente. Pero claro, como lo cuentan antes, ya como que te mata un poco la supuesta sorpresa que debería darte que ocurra todo eso. Y bueno, volviendo un poquito al tema de qué tanto hay que respetar las adaptaciones. No sé específicamente respecto a Mortis, pero yo creo que en general lo más importante en una adaptación moderna, en una resurrección, reboot, como quieran llamarle, o como se quiera aplicar a cada caso, yo creo que lo más importante es respetar la esencia del personaje o la franquicia. Ahora, ¿qué es esa esencia? Suena bastante abstracto y claro, porque depende de cada caso. Por ejemplo, no sé, James Bond, que hace poco se estuvo hablando de que Idris Elba podría ser el próximo James Bond, y muchos decían que no, porque él es negro y James Bond no puede ser negro. Y bueno, ¿por qué no puede ser negro? ¿Qué tan importante es su color de piel del personaje? ¿Qué tanto influye en su backstory, en su historia pasada, ¿cachai? Ese tipo de cosas hay que analizar caso a caso. Por ejemplo, hay personajes en que da lo mismo su raza y otras en que es primordial su raza. Como en los distintos Green Lantern que han salido. No sé, pues la Jessica Cruz, que se llama la nueva. Me parece que en ella es importante que sea latina, pero no sé, pues en otros como que da un poco lo mismo. Porque en ella sí es importante su historia como inmigrante y todo lo o, no sé, o hijo de inmigrante. La verdad no conozco muy bien el personaje. Pero es por dar un ejemplo. Entonces, cada caso a caso hay que ver qué tanto hay que ser fiel y en qué puntos y hasta qué nivel, cosa que no te tranque la libertad creativa. En este caso, yo creo que la idea de rescatar ciertos elementos icónicos y volverlos parte de la mitología en sí misma, como dije en principio, lo que hace, no sé, Alan Moore o Grant Morrison en algunos de los trabajos que han hecho, me parece que es una buena forma de abordarlo. Ahora, el problema tal vez es que puede haber sido el ritmo, que no sé si tenga tanto que ver con respetar o no respetar la esencia de Mortis, sino que con ¿cómo decirlo? El estilo mismo que quería plasmar Ferran en la historia. Tal vez él quería una historia más reposada, como reflexiva,
que resultara un tanto inquietante con los insertos que tiene entre medio, estos textos como extractos de bitácoras, de diarios de vida, etcétera. Que yo creo que fue más una decisión autoral esto y que resultó o no depende de cada lector. A mi gusto resulta en términos generales, sobre todo en esto comparto la apreciación de Toribio, que funciona mucho mejor leyendo primero In Absentia, porque te construye este contexto, este ambiente general que tienen las historias de Mortis, de esta versión de Mortis al menos, y que progresando desde ese punto hasta Eterno Retorno funciona bastante bien la transición. Pero claro, abordándolo de forma aislada, como lo hice hoy día para refrescarme al podcast, sí resulta un poco más lento, un poco más desorientante tal vez, porque claro, como decía Rodrigo también, no sabes bien qué no son estos personajes, qué tan importantes son, cuál es su historia, y a pesar de que te van dando como los rasgos, los datos mínimos para que puedas entender esta historia, tal vez faltaba un poquito más de profundizar en ellos para que terminara de cuajar del todo como una historia aislada. A pesar de que no sé qué tan planeado haya sido para que se entendiera como tal. Recuerdo que en su momento Ferrara explicaba que primero él había empezado a escribir Eterno Retorno, perdón, y que construyendo toda esta tontera, la historia, la mitología, los elementos que hay, los bisturí, la cúpula, etcétera, se dio cuenta que necesitaba contar muchas cosas de antemano. Y de ahí salió como el proyecto de armar In Absentia con estos distintos relatos que abordaban más las pistas anteriores. Entonces puede que, claro, necesitara la lectura previa de In Absentia para terminar de apreciarlo en su totalidad. Sí, yo tengo entendido que la historia eran como una promoción, pues eran como para financiar el tomo negro que era como el Cototo. Las primeras historias eran como promocionales, eran fanzines y un poco era para terreno, para hacer el hype, ¿no? Como se hizo hoy en día. Y claro, agarró tanto vuelo que al final terminó convirtiéndose en un propio. Que de hecho, si no aquí puedo estar equivocado, no sé si alguien. Creo que como tomo se publica después el uno, ¿o no? Primero No como fanzine, o sea, se publican porque no estaba pensado como online in absentia, se publican online in absentia, se publican estos fanzines, pero el tomito salió después que Eterno Retorno. De hecho, ahí conversamos que la historia prólogo, que es una historia de 4 páginas, 8 páginas, no me acuerdo bien, del arquitecto, de 8 páginas. Esa estaba primero entre los cómics online de In Absentia, pero se editó en las primeras ediciones de Eterno Retorno, y pues cuando salió el tomo In Absentia se pasó a esa historia, ¿no? O sea, ese tomo y las nuevas ediciones de Eterno Retorno ya no lo traen. Entonces, claro, porque In Absentia se publicó después como tomo. Un detalle muy, muy menor y que tal vez a muchos no les sube nada, pero me acuerdo cuando lo leí en su momento, que ayudó en su inversión, que hablaba de eventos reales como que tenían influencia de Mortis, como cuando salió el 2011, que iban hablando del terremoto del 2010, el terremoto de Japón y otros eventos que habían pasado en ese tiempo, que claro, seguramente cuando ya está esto ya más o menos armado, empezaron a meter esas partes, pero son detalles chicos, tal vez que la mayoría no le importe mucho, pero en su momento me acuerdo que me gustaron también. Entonces ahora Morty está en su salsa. O sea, en definitiva, quiere decir que sería los que igual lo leyeron solo el Eterno Retorno, igual no está tan alejado del plan original. O sea, el plan original era Eterno Retorno, ¿cachai? Claro. Y yo creo que es divertido porque cuando él dice, me doy cuenta que tengo que llenar vacíos, entonces al final empiezo a llenar los vacíos y me doy cuenta que sirve para otro tomo. Creo que también, desde mi humilde opinión, yo no soy escritor ni mucho menos, pero de mi humilde opinión digo que es un aviso de alerta a que a tu historia le faltan elementos, po. O sea, ¿cómo puedes que me falta para que el misterio se comprenda es otro libro nuevo
creo que ahí hay una señal de alerta. Claro, al final, si uno lo lee como trilogía, es perdonable, pero creo que lo que acusan de que falta un poco de crema a los personajes, creo que tiene sentido y creo que es una crítica justa. Que yo creo que ahí va Es por- difícil ir llenando, y para mí, desde mi punto de vista, se dedica a llenar otros espacios que no eran tan necesarios, ¿cachai? O sea, ocupa viñetas de explicación que no es tan necesaria, que a lo mejor pudieron haber servido para lo otro, ¿cachai? Como, no sé, son ideas. De hecho, mira, Rodrigo tiene el lado B, y el lado B pasa lo mismo, pues. Lado B también se supone que el plan original era solamente es verdad que esto no va a ir con video, pero bueno, el lado B también es un cómic chileno de la época, también una trilogía. Y también del Cano Cuarto. También del Cano, sí, pues también de Rodríguez. Sí, Alfredo, creo, ¿no? Sí. También se supone que el plan original del lado B era el tercer tomo. Como a decir, chuta, falta tema aquí, y al final le nacen 2 tomos. O sea, parece ser que igual era la época igual, po. Recién se estaban haciendo novelas gráficas como Gruesa en Chile, y aún hay mucho que experimentar y ensayo y error. Pero Yo una vez fue una entrevista con Alfredo Rodríguez y él contó de que él tenía la idea del libro 3 así hace años, ¿cachai? La tenía como guardada en un cajón porque también no se la querían publicar, po, porque le decían como que, oye, pero esto le falta, po, como que tenía un mundo aquí que estáis presentando, qué sé yo, pero esto ¿de dónde viene, po, ¿cachai? ¿De dónde? Y ahí luego también sacó la idea de empezar como a subir, y lo subieron como webcomic primero, lo subieron en internet, gratis, ¿cachai? Todo lo que vendría siendo las historias de la OB, y después todas esas historias, claro, las recompilaron, las sacaron como un libro y les pusieron material extra, ¿sí? Les pusieron más historia, prosa que un entremedio, qué sé yo, y sacaron este libro, que a mí me gusta bastante, entre otros. Pero eso, pues, me da risa que claro que haya pasado lo mismo con la misma editorial, pues, como mira, tenemos este proyecto, pero puta, ya sabéis que hay pocas lucas, y ya engancha a la gente primero con esta cuestión en internet gratis, cuando ya tengáis como una fanbase armada, preséntale el proyecto, así, pum. Y por lo menos a los locos en general les resultó, pues, o sea, no sé qué tan exitoso habrá sido en términos del libro, pero yo creo que no se fueron a la quiebra en ese momento, entonces mal no les tiene que haber ido con la estrategia, ¿cachai? O sea, Eterno Retorno tuvo varias ediciones, así que eso te dice que la estrategia funcionó. Esto igual, po. Estos los del lado B igual tuvieron varias ediciones. Yo tengo la primera que viene con unas cartitas y unos elementos bacanes, extra, que después ya no pudieron sacar más, porque los locos ya no pillaron más cosas así. Por ejemplo, bueno, usan unos sobres postales, que son de unas weas como de los 80, sí, que tienen como los bordes como azul con rojo, así como una cosita, que ellos dijeron que después no pillaron en ninguna parte del mundo más, pues. Y no pudieron seguir haciendo ediciones con eso, pues, para la segunda o tercera edición. Tuvieron que cambiar con material. Yo recuerdo en una FIC haber escuchado a Rodríguez. En la segunda edición ya no estaban los sobres, se consiguieron los sobres y redibujaron las viñetas donde aparecía el sobre. Se pareciera como al nuevo, ¿cachai? Igual, bueno, cariño hay, pues. Sí, pues, cariño en estos tomos hay, se nota caleta. Sí, mi crítica no es como al descuido, todo lo contrario, es que a lo mejor faltaba, en el caso de Eterno Retorno, a lo mejor ajustar algunas piezas. Pero bueno, de hecho han pasado estos años, ojalá algún día, yo sé que ahora igual, si no me equivoco, Ferraz está en otros proyectos, qué sé yo, pero me gustaría que ojalá alguien tomara nuevamente a Mortis y ¿no? Volviera como siempre debe volver este personaje. Pero sí, hay un proyecto actual de Ferrara, que como este año son los 75 años de Morty, que quería sacar una revista. De hecho, lo he estado publicitando harto en la fanpage, así que si te metes ahí a Morty, vaya a ver. No, creo que todavía no se puede comprar la suscripción, pero sí está anunciada. ¿De nuevo como antología? Claro, sí, como antología. Porque yo sigo. Pues me hubiese gustado que se tiraran una novela con otra, una novela gráfica. Pero bueno.
creo que una cosa que se puede mencionar, aparte de complementando lo que está diciendo Felipe, es la reedición en inglés que se está haciendo de Mortis. ¿Verdad? Eso faltó hablar. Mucho, si alguien, no sé, como que está un poquito mal al tanto. Entonces, cuéntanos, Rodrigo. Bueno, por lo que yo he cachado, esto tiene que ver con una iniciativa que hizo la revista Heavy Metal, que es como la versión gringa de Metal Herland, creo que se llama en francés. Te va a publicar como autores europeos, más importante. Y en el fondo ellos sacaron como un imprint, una nueva línea dentro de su versión norteamericana que se llama Virus. Y creo que en general está sacando cómic ya editado por editoriales latinoamericanas. Creo que hasta ahora lo que está viendo en casi puros trabajos latinos. Y claro, como que los licencian y los están trayendo como al mercado gringo. Entonces, están sacando diversas historias que ya están publicadas, pero las están editando en inglés. Y en el fondo, lo que ha salido de Mortis es el primer tomo de esta historia, el de los milicos en la isla. Y es íntegro, o sea, está toda la parte que es cómic, está en la revista. Y esto salió ahora recién, creo que salió publicado hace como 3 semanas, una cosa así, ni siquiera un mes. Sí, ahora pasó 1 o 2 semanas, sí. Entonces, bueno, claro, no incluye las partes como de prosa que unen la historia, bueno, por lo menos hasta nos vamos a ver hasta que saque el tomo 2, pero lo encuentro una opción interesante como para internacionalizar esta historia. Yo creo, escuchándolos bien ahora, porque yo, como les decía, yo soy ignorante en Mortis. Yo creo que Uy, esto pasó como un angelito, nos quedamos todos callados. Ya, con Cani. No, si yo estoy hablando. No, que Está no callado. ponen Cani. Ahí está. Ah, ya. Ahí está. Me había autocensurado. Ahora que lo escucho bien y repasando bien lo que leí, la historia, yo creo que el problema que le veo yo, entre comillas, problema, lo pongo bien, entre comillas, es que son como la historia moderna, esta que están presentando, es demasiado respetuosa del Mortis antiguo. En un sentido de que, como ustedes bien decían, puta, pues la segunda historia es como que se ve venir a 2 kilómetros de lo que va a pasar al final. Y eso es porque las historias de Morty son antiguas. Y ese tipo de historias de terror, que yo encuentro que el terror es sumamente difícil de hacer en cómic. No así en la comedia o a las aventuras. Para mí el terror es como lo más difícil porque puta, no es como la literatura, que la literatura te puede ir en la volada tipo Lovecraft y dejar ¿cómo se llaman? Los detalles al lector, ¿cachai? El lector, claro, el lector en su imaginación se inventa una pila de cuestiones que son peor de lo que el autor jamás consiguió. En el caso del cine, puta, hay sonido, hay audio, hay un montón de otras cosas más, pues, música, ¿cachai? Ahora, claro que los buenos han ido como al lado oscuro y sencillamente en las películas de terror ahora te ponen un ruido fuerte nomás y tú saltáis nomás porque es una reacción humana saltar ante un ruido fuerte. Como. Pero el caso del cómic es como depende de un factor literato y de un factor gráfico. Entonces es bien difícil a mi perspectiva, llegar a hacer sentir terror en una historia. Tienes que ser muy bueno. Y en el caso de Mortis, puta, como decía, la segunda historia se siente como una historia bien antigua, así, donde todos los elementos ya están plantados y tú tenés que solamente ver cómo se van a desarrollar nomás. No hay mayores sorpresas porque, puta, esas sorpresas se inventaron, no sé, para la dimensión desconocida, ¿cachai? Que al final había un giro y tú entendías todo para atrás. Y yo creo que por eso se siente como dice bien el Ale, que como que le faltó el tramo final para llegar a la posta de forma holgada, porque como dicen bien ustedes, trata como de meter tantas cosas del Morty antiguo que de repente hay unas cosas que no se desarrollan bien, hay otras que como que no se
no tienen el peso que deberían tener. A mí también me pasó con el comentario que hace Lara, que en la primera historia de los militares yo tuve que retroceder un poco para puta distinguirlos bien, cuál era cuál en ciertos momentos de la historia. Y ¿cómo se llama? Entonces el problema que le veo yo es que en el plano general estos locos ya aman a Mortis y lo respetan demasiado al momento de que quieren aprovechar toda su mitología al máximo. Y como también está de la mano de que son puta, te sacaste el loto cuando pudiste publicar esta cuestión, porque acá en Chile para publicar un libro que te presten plata es como puta, es básicamente sacarse el loto, porque está sumamente poco, ¿cómo se llama? Está poco el hábito de que el gobierno financie este tipo de historias. Los Corfos se los pelean con uñas y dientes, y todos los fondos se los pelean y están puta de antemano algunos ya pedidos. Entonces puta, estos locos dijeron ya aprovechemos al máximo. Entonces yo hubiera preferido que, como bien decía JB, que tratar de extraer solamente la esencia de lo que era Mortis y tratar de hacer una historia quizá más moderna, quizás más compacta, porque entiendo que Mortis también tiene su ¿cómo se llama? Su público cautivo, ¿cachai? Gente que seguramente escuchó los radioteatros, tienen los cómics y seguramente lee esto, esto era el Mortis que yo recordaba. Pero también tienen que haber un afán de que este mismo Mortis tiene que llegarle a un cabro de puta de que está, no sé si aprendiendo a leer, porque igual hay desnudo, pero ¿cómo se llama? No sé, a un público no. Claro, entonces tiene que llegar ¿cómo se llama? A un público que no está acostumbrado a este tipo de historias. Y para eso tenéis que quizás dejar atrás ciertos elementos. Puta, el mayor ejemplo de toda esta cuestión, de ese tipo de trabajo, el de Moore en La Cosa del Pantano, porque el segundo número que guionizó lo mató. Y cortó todas las tramas que tenía detrás, el bagaje de todas las tramas, y de a poquito las fue metiendo. Claro que Moore tenía la ventaja de que estaba trabajando con una editorial grande y puta, tenía 40 números para hacer eso. Acá lamentablemente yo creo que les juegan contra eso, que como este medio en Chile está tan así, ¿cómo se llama? Es peor que ir a meterse al Atlántico, pues, bueno, es una hueá totalmente intempestiva, que ahora me imagino que debe ser un suplicio con todo lo que está pasando en lo que es el coronavirus y esta weá. Entonces, para sacar un tomo, estos locos dijeron, ya sabes que esto hay que respetarlo y aprovechemos el máximo de lo que tenemos. Porque si bien es un tomo de 120 páginas, igual son 3 historias. Entonces son quizás una historia más con un hilo conductor podría... A mí me hubiera funcionado mejor, pienso yo, pero tampoco no es la idea andar hablando de supuestos. Igual yo creo que es rescatable que hayan, por ejemplo, ¿cómo se llama? Tratado de rescatar el personaje al máximo posible. Y ese máximo posible también te juega en contra de que puta, quizás la gente más joven no le ¿cómo se llama? No le llegue tanto. Pero como ustedes dicen también, quizás yo también estoy pecando de ¿cómo se llama? De ignorante, porque si ya hay como 3 ediciones de esta cuestión, igual vendieron. El problema es que ahora, como dice no sé quién lo dijo, que ¿cómo se llama? Que la continuación de estos es demandada. Eso quiero llegar. Que Morty se quedó con esta reversión se quedó para ¿cómo se llama? Para seguir pidiendo más de este tipo de historia, o quizás se quedó en el boom, ese mal boom llamado del resurgimiento de la historia de Chile. Yo no sé, no sabría leerlo bien, porque no me muevo tanto en esas ambientaciones. Yo quería bueno, o sea, dale. no, sobre la pregunta nomás, que bueno, 2 años después salió el Innomine, y ahora 7 años después de eso se está planteando lo de la revista, que parece que puede resultar, así que puede que sí haya
haya quedado una set de más Morty. Puta, ojalá, porque Pero bueno, ahora que... yo encuentro que el personaje en sí tiene harto potencial. Pues, sí, ¿para qué estamos con cosas? Y lo otro sobre el público que dices tú, como el nuevo. Bueno, el 2011, para julio, yo tenía 22 años y no conocía a Morty y la verdad me enganchó bastante, así que igual puede que un cabro igual le haya resultado esta edición. Pero bueno, Pero 22 soy yo. es viejo, pues, hombre. Un viejillo, pero un viejillo. No, es que yo me refiero más que nada al tema de preadolescencia, ¿cachai? Si yo no tengo atados que un cabro de, no sé, pues de 14, 15 años vea un par de desnudos y toda esa cuestión para ahora, para se mete internet y todo es peor, ¿cachai? Sí, pero porque ese cabro ahí como que conecte con la historia y con los personajes y diga, y se le quedan y se le forme el hábito lector, si igual eso es una gana, pues. Pero yo creo que a la larga, puta, yo hubiera preferido algo más osado. Una cosa así como, no sé, pues Morty ahora un virus de computador y el weón que se mete a la página se vuelve loco, no sé, cualquier cosa, cualquier bola, por mala que sea, pero más, ¿cómo se llama? Con una vuelta de tuerca. No tanto en su actual, sino como con una vuelta de tuerca en lo que es contar la historia, porque como decían ustedes, se sabe al tiro de lo que va a pasar. En las tres historias yo creo que acá en la primera acá se va a liberar Mortis y eso es lo que pasa. En la segunda historia acá Mortis va a dejar la embarrada y eso es lo que pasa. Y en la tercera historia Mortis recupera su cuerpo y eso es lo que pasa. Entonces yo creo que esto es más personal, no creo que sea así como algo así fatal que me impida volver a leer Mortis, igual me dejó interesado. El problema es que yo igual soy de regiones, así que estoy hasta el pico con esa cosa. No puedo conseguir los tomos. En todo caso, lo que dice Uncanny igual tiene como base, y lo bueno es que el cómic, por lo menos en este caso Eterno Retorno, deja como la puerta abierta, abre el potencial. El mismo cómic dice de como que Mortis no está encerrado en una forma en específico. Puede ser un virus computador o lo que tú queráis. En general, la idea de Mortis tiene, como está explicada en este tomo, así que, no sé, pues, así que, JP, ¿qué opináis? Yo quería hacer un pequeño apunte que me acordé de la nada. Que de repente hice un paralelo ahora que conozco más cómic y todo. De que eso de que Mortis estuviera atrapado y después fuera liberado y como que el mundo cambiara, me recordó un poco a cómo empieza Sandman. No sé qué tanta inspiración habrá ahí. Sabemos que a Ferrara le gusta Gaiman, pero no sé, es como una observación random que me acordé. Es que el Sandman igual era divertido porque cuando alguien tenía atrapado un sueño y en ese universo nadie soñaba hasta que lo liberan. Claro. Acá hubiera sido interesante ver si, oye, sabes que Morty está atrapado, claro, y todos somos eternos ahora. Y hay una sobrepoblación en el mundo y que la cagada. Eso va a ser padre de familia. Una vez que Peter deja lesionada a la muerte y nadie se muere. Oye, bajando al tiro el nivel. La historia de mierda que dijiste. Casi el medio salto de Neil Gaiman a padre de familia, weón. Claro. Pero hasta los Simpsons pasó también una vez un especial de terror bien malo de los nuevos que Homero mata a la muerte. ¿Cuándo no son malos? Los primeros. Los de terror, los primeros no eran malos. El del Resplandor. Ya, pero dijiste que era de los últimos. Todos son malos los de los últimos. Ajá. Bueno. Bueno, es que en realidad, considerando que es de la primera mitad de lo que lleva ahora, en realidad no sé si está nuevo en verdad. Es como temporada 15, no sé. Bueno, ya, nos desviamos mucho, perdón. ¿Puedo yo? Diga. Hace rato estoy con un tema. Ya, dale, juega. Quería comentar a ver, ahora sí. Que es un tema que habían mencionado, que es la dificultad de hacer el terror en cómic. Y yo creo que es un tema de discusión bastante interesante.
Especialmente, yo que, pucha, he tratado de leer hartos cómics de terror en el último tiempo, en los últimos años. Y como para tratar de ver así como... Porque eso es lo complicado. Uno cuando dice de repente, este es un buen cómic de terror, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que hace distinto a otro cómic que en verdad te puede causar una sensación de incomodidad? Y... Porque claro, eso es lo difícil, pues en general en las películas, por ejemplo, yo encuentro que se basa mucho en la música para generar el terror, o en los efectos de sonido. Escucha una película de terror en mute y probablemente no te va a pasar nada. Así como, en verdad que nada. Pero aquí en el cómic tú no tenías eso, no tienes ese elemento. Bueno, de repente el color, hay gente que lo considera como yo, que es como la banda sonora de una película, a veces el color, como que te da como el mood de una escena. Pero entonces yo empecé a pensar como, ¿cuáles son los cómics de terror que yo considero que en verdad me dan cosas? Así como que no es solamente una historia interesante, sino que en verdad me dejan así como, ya, ¿qué onda esta weá? Porque acabo de ver. Y siento que en general, en ese sentido, no sé por qué será, pero en mi caso, para mi sensibilidad en general, siento que los autores japoneses son mucho más efectivos. Estoy hablando, por ejemplo, de Junji Ito o de de Devilman, Go Nagai, que no sé si han leído alguna de esas cosas, pero que yo en verdad siento que como que es terror, así como que en verdad que hay así traumado con la web que estás viendo. Y te quedan así como dando vueltas. Y empecé a pensar, pues como qué elementos tiene esta historia que la hacen así en verdad ser como marcarte. Igual algunos autores, por ejemplo, los primeros cómics de Bernie Wrightson, cosas así como en la época así como de la primera cosa, el pantano. Y claro, siento que por lo menos para mí, como que la temática también es importante y tú cómo la abordas. Como que tú tienes que, en general, yo siento que los cómics de terror cuando son efectivos, cuando tú sientes como que puede pasar algo, como que no sé, te identificas, ¿cachai? O como que te podría pasar así. O que algo cotidiano se transforma en algo macabro. No sé ustedes, o si es que han leído cómics de terror que en verdad como que lo hayan sentido así como de terror, o que le hayan generado esa sensación. Yo no leí demasiado de terror. Tengo uno de Junji Ito que lo compré en una oferta hace poco, no lo leí. Pero solo para seguirte la corriente, de niño, bueno, mi viejo tenía una colección grande de Vampato. Y me acuerdo de dos historias de terror que se me olvidó el autor, la verdad. Que una era de unos extraterrestres que agarraban unos astronautas que agarraban unas muestras y salía como un virus y le iba matando uno a uno. Era bien sencillo, pero como el dibujo y las caras de terror que tenían, y yo que estaba leyendo Vampato y entre medio me encontraba esta historia, me acuerdo, me causaron como incomodidad y terror, me transmitió de terror. Y hay una que era mucho más tonta, pero igual era terror, que era el mismo autor, que era casi divertido, que un tipo que crea una máquina del tiempo y viajaba al futuro a ver cómo era, y era todo desastre, y lo único que habitaban eran moscas. Y bueno, se trataban de comer y se salvaba apenas, y volvía al presente, y como que el narrador te dejaba, y no notaba que las moscas están creciendo cada vez más, así como así como era súper tonto, en verdad, era más para que un niño se asustara, pero esa era mi historia de terror. No, estoy muy de acuerdo contigo. O sea, claro, es que el terror para niños es otra cosa más difícil todavía, po. El terror para niños. Hay unas historias cortas de Rocket, que también eran súper súper terroríficas, igual como para niños. O sea, me recuerdo una donde llegaban unos astronautas y sacaban unas muestras y empezaban a morir, porque en el fondo el planeta que llegaron en realidad no era un planeta, era un monstruo que habitaba como planeta. Y yo recuerdo que sí me dio un poco de miedo, sabiendo que era igual como Rocket, también habían harto así. Ahora, dice Rodrigo, porque es difícil asustar, también lo que dice Uncanny con la historieta, es re difícil porque puedes hacer mucha trampa igual como el lector, puedes hacer mucha trampa igual, ¿cachai? Desde saltarse páginas, qué sé yo. Yo sí recuerdo a un autor
que lo busqué ahora porque no me acordaba cómo se llama, que se llama Thomas Ott. Una vez una de sus historias, lo pueden googlear, Thomas Ott con 2T, y ven los puros dibujos y ya cachan por qué da miedo. Sus historias son mudas. Y ¿Noche? lo trabaja con imágenes. Sí, TH, Thomas, como Thomas, es alemán, no sé, europeo, no sé. Thomas Ott, con 2T el Ott. Y claro, tiene toda razón Luisa Rodrigo, en realidad el cómic de terror tiene que ser con imágenes muy... juega con esta idea de que hay personajes que ven algo, dan la vuelta, dan vuelta a la página y veis algo que tú no quieres ver, ¿cachai? Algo como algo que tú sabes, si doy vuelta a la página voy a ver algo no sé, desde algo de, no sé, alguien desmembrado caminando hasta algo que en el caso de Thomas Ott lo hace como con personas, ¿cachai? Como trabaja con las proporciones humanas. Y a mí sí esas imágenes, después yo cerraba el cómic y esa imagen quedaba en mi cabeza, ¿cachai? Como, ¿por qué vi eso? Y creo que esa es la forma de hacer, pero es difícil lograr eso en historietas. Estamos en un mundo tan visual igual, vemos tantas cosas, que es difícil como apretar justo la tecla de mostrar cosas que realmente terrorífico. Pero sí es un tema, de hecho podríamos hablar o cómics que no eran de terror, pero entre medio meten así como pasa con la cosa del pantano, que de repente está leyendo una historia de amor y de repente igual habían cosas que como que te dejan pensando. Yo, por ejemplo, hay una secuencia de Mortis que me recuerda mucho a un manga de terror muy famoso, que es el capítulo final del que estábamos viendo ahora, que es como ese donde están con una junta y de repente como que a todos como que les da la weá y se empiezan a matar entre todos, porque Mortis como que se apodera de ellos. Y eso me recuerda mucho a una escena de un manga muy famoso que se llama Devilman, que no sé si lo han escuchado. Es del mismo creador que hizo Mazinger Z, Cute Honey, que es Gonagai. Y ese logo, claro, en una la última, la de Netflix. Sí, qué gran bola. Bueno, Es una gran bola. No, Devilman es una gran película, digámoslo. O en mini anime, así como ese capítulo. Bueno, la cosa es que hay una escena muy similar, que es como cuando se liberan los demonios y empiezan, es como la gente está haciendo un carrete y de repente un weón se pone a matar gente porque quiere que lleguen demonios. Entonces un weón agarra así como que quiere una botella y se pone a apuñalar gente en la fiesta así. Y como esa explosión de violencia hace que empiezan a llegar demonios, ¿cachai? Y como se empiezan a apoderar de todo, todos se empiezan a matar entre todos, así como con la weá que pillan. Y eso me recordó un poco ese como escena final del tomo de Mortis donde están como todos sacándose la chucha de combate y cosas así. Como que me acordé de eso, como una posición infernal así que en el fondo se manifiesta y que es como caos solamente. Me gustó esa escena. Yo recuerdo de cómics que me hayan hecho sentir terror, puta, casi ninguno. Me acuerdo, tengo unos grabados. Es el de las moscas que hablaba Felipe. Yo también haberlo leído cuando niño. Y también como que le agarré miedo a las moscas porque el dibujo de ese era bien particular porque las moscas no eran gigantes. Y estaban súper bien detalladas y dibujadas. Entonces de repente había unos primeros planos a los ojos de la mosca y eran horribles las weas. Y el tipo se veía, ¿cómo se llama? Era porque era un científico tipo Einstein, así típico, con bata, me acuerdo que era típico así, científico. Y las moscas como que... Porque las moscas eran animales, pues, ¿no? Y siempre me acordaba de la mosca, la película de Cronenberg, cuando la mosca dice que los insectos no hay política de insectos. Los insectos son animales que te van a atacar si se sienten amenazados. Y ese cómic me acuerdo que como que retrataba eso, que de repente veía las moscas el tipo, ¡ay, vienen las moscas! Y a mí me daba miedo cuando chico eso. Y recuerdo que cuando adolescente leí La Cosa del Pantano y yo encuentro que La Cosa del Pantano al principio era muy terrorífica. Pero en el buen sentido del terror, por ejemplo, ¿cómo se llama? Puta, le hacen la autopsia
en Ah, no. sección de anatomía, y hay toda una secuencia donde la cosa espartano se da cuenta de que, oye, yo no soy humano, siempre fui una planta. Y como que se enoja y empieza a buscar al científico. Y toda esa secuencia es bien terrorífica porque el científico sale corriendo y el robot lo sale persiguiendo. Y hay otro número que no recuerdo cuál es, pero también es de los primeros de Moore, que es cuando se ve parte el número con unos adolescentes que van de carrete a un lago y se meten al agua y ven que uno de los ¿cómo se llama? Claro, que uno de los que están de los cabros está pálido y se ve en una página completa que le están chupando unos vampiros porque Está lleno así, está lleno abajo. sí, está lleno de vampiros y es una idea tan buena esa que los vampiros, claro, viven debajo del agua porque no entra y no llega el sol y pueden estar todo el día weando ahí. Y respecto No, al pero la manga, cosa del pantano, perdón. no, dale, para que hablemos de la cosa del pantano. Está ese número donde van a la convención de asesinos. No, para la convención de asesinos de Sandman. Es Sandman. Y ese número es muy... pero De muy Sandman, bueno. donde solamente es primera persona todo el rato. Sí, es de Sandman. Es de Sandman, perdón, me equivoqué. Esa weá que buena. Esa también me dio perdón, pensé que era la cosa del pantano, pero No, voy a pero- meter la cuchara en eso. Solo como complemento, se llama Manuel Lo de la Cárdenas, loba el que también. hizo Bueno, de la- esta historia de De la los mosca. astronautas. La de la mosca y la del astronauta, las dos son de Manuel Cárdenas. Sí, yo años Y están después en- supe que eran chilenos esos cómics. Eran de Mampato 194 y Mampato 225, si alguien quiere darle una vuelta. Eso. Que se llama Las Cosas y la otra se llama, creo, Las Moscas. No sé en verdad cuál es el segundo nombre. Y respecto, puta, quería hablar de los japoneses, porque los japoneses, yo creo que creo que Moore se iba como en la labia porque era buen escritor y aprovechaba las imágenes, pero yo creo que los japoneses aprovechan más las imágenes. Yo recuerdo haber visto, puta, hay un manga que explícitamente no es de terror, pero tiene imágenes muy terroríficas, que es Ichi the Killer. No me acuerdo, no me acuerdo el nombre del autor de ese cómic, que también tiene otro cómic que se llama Homunculus, no me acuerdo tampoco el nombre completo. Óculos. Ese, Homunculus. Y son imágenes muy terroríficas. Y ahora estoy revisando el autor que dio Lale, y también son como... Tiene como un estilo así japonés, que los japoneses cuando te revelan algo terrorífico te lo revelan a 2 páginas, ni siquiera una, a 2. Es el loco. Y son muy Sí, retorcidos. esa weá es muy manga, weón. Pero eso es como una filosofía como del arte japonés, como que aplica también al manga, que es un tipo cómic, como que el arte japonés como que no pretende asustarte, te quiere traumar. Sí, sí puede ser. A mí lo que me gusta del el de Uzumaki, porque el que te compraste tú ahora, me imagino que ese te compraste Toripe, ¿cierto? Uzumaki, ¿no? Exactamente, Uzumaki, sí. Que No lo leí, no me acuerdo. historias de terror con weas que son Al final, nada. ¿ves? Puedes hacer historia de terror con la wea que se te ocurra, haz una historia de terror. Bueno, el otro día leí una historia de terror que encuentro que es de las más cuáticas que tiene el loco, que es literal una historia de como un sillón que como que supone que está como maldito, y como que lo que supone que tiene el sillón es un sillón, weón, un sofá así, y que la wea es como que supone que hay un rumor de que hay un weón como psicópata que se mete, como que vació el sillón y se mete adentro y vive adentro de la wea, ¿cachai? Como para tocar a la mina como que esté de encima así. Una buena historia en base a eso, ¿cachai? Como este weón que vive dentro del sillón. O no sé, Uzumaki, que es una historia de espirales, pues, eso es lo único que voy a decir. Los espirales como elemento de terror. Una figura geométrica. Y así más, pues, hay una historia que se llama Glyceride, así como glicerina, que es literal como una de las weas más asquerosas que he visto, porque es como de un weón que vive en una casa así como que hacen frituras todo el día, y uno de los locos, así que es como el niñito de la familia, empieza a tomar aceite, ¿cachai? Se empieza a tomar el aceite de la fritura. Y el loco le empiezan a salir granos, ¿cachai? Y la hermana, que es la que cuenta la historia, como que empieza a narrar que cada vez el weón se va poniendo como más horrible y qué sé yo, y más asqueroso. Y en un momento, en escena, donde el loco, weón, como que dice, entonces te da asco mi espinilla y la weá.
porque como que al hablar eran tantas que se le reventaban, ¿cachai? Como que saltaba así como hacia la mina, y el loco llega, weón, y se tira encima de ella, así como que la aplasta así contra el piso, y como que se hace así en la cara y se aplasta la cara así, como que le caiga toda la weá así en la cara, y es un splash page así, pero como de esa weá nomás, ¿cachai? Ni un diálogo, así como eso, y una weá tan horrible, ¿cachai? Tan asquerosa, que como que te queda, pues, weón, esa weá no te la borráis de la cabeza nunca, así veí esa mierda y cagaste. Una escena ideal para Quería hacer un pequeño comentar en el aporte almuerzo familiar. Claro, Capítulo quería hacer un dato. pequeño aporte para encaminarnos de nuevo a Mortis. Que delante mencionar a Manuel Cárdenas, de las historias que habían leído antes. Él fue portadista de Mortis. Muchas de las portadas ¿En serio? de la colección, de hecho, que publicó Unlimited son de Manuel Cárdenas. Trabajó muchos ¿Viste? años en eso. Todo era por Morty. Todo era por Morty. Sí. Oye, Todo vuelve a volviendo Morty. también a Morty. Es que Morty, Todo volviendo. es que si hay igual un halago que le puedo hacer al cómic, que Morty igual me hizo puta acordarme de los cómics de la Creepy, ¿cachai? Sí. De esa cuestión, de esos, en Busca Libros por lo general siempre están en oferta los tomos de Alex Todd, de cómo se, el de Corben no, porque el de Corben es más carito, pero el de Alex Todd, y no me acuerdo cuál es el tercero, el de Grayson, ¿verdad? Ese es el otro, que como son más livianitos, son más baratos. Y las historias son como bien, tienen ese mismo como feeling de que tú sabes lo que va a pasar, pero lo estáis viendo igual. Como que, tú sabéis que este weón, puta, es la más conocida de Grayson es Jennifer. Pues. Tú sabéis que este loco... Y tú sabes que la hueá va a terminar mal y terminar. Entonces, igual en ese sentido, es como que ya esa captura de la esencia de ese tipo de terror, porque yo considero que igual hay varios tipos con varias artesanías, igual está bien hecha, ¿cachai? Sí, lo que me extrañó es que dentro de Mortis igual podíais tener algo como más grande. Yo creo que en otros de los libros de la trilogía, como en Absentia, hay algunos que yo lo encontré más terrorífico. Claro, esto intenta más contar una historia más que ser un terror, es más de misterio. Y tienen elementos también medio macabros, pero no intentan ser terror, yo creo. No fue nunca la intención. No, tienes razón. Que yo creo que igual ahí, en delante hablábamos de que, qué sé yo, en una película que metan un ruido de repente, decimos ¡pah! Y tú reaccionás y tu reacción humana es saltar. Igual a mí me pasa un poco con el manga japonés, que yo no manejo mucho, no leo mucho, pero me aleja un poco, que yo creo que si desmembramiento, cosas así, obviamente te va a asustar, ¿cachai? O sea, creo que es equivalente, ¿cachai? Yo sé que antes argumenté que la idea del exterior es no ver eso, pero cuando empiezan a pasar imágenes de, qué sé yo, de cosas terroríficas, no cosas terroríficas, pero cosas asquerosas o cosas que son evidentemente repulsivas, mejor dicho, creo que es el equivalente al sonidito, que da lo mismo que Historia 6, si de repente estás ya leyendo un cómic y de repente te tiran una página, qué sé yo, grande de algo que es repugnante, te va a quedar en la mente, ¿cachai? Pero no porque sea una historia de terror, sino porque pucha, te la tiraron ahí, po. Entonces, no sé, de repente From Hell de Alan Moore me asusta más, siento que son más terroríficos. O la otra vez recomendé también una de acá, lo que más me gustan son los monstruos, que para mí son más terroríficos, o sea, en terror, porque es la historia, la trama lo que está contando terrorífica, más que abusar de cierto elemento que para mí es el equivalente en el cine al ruidito. O es como, por ejemplo, Black Hole, no sé si lo han leído. Esta famosa, güey, de Black Hole, ¿se llama? Charles de Burns, ¿no? Sí. Charles Burns, sí, a mí me gusta ese cómic, me gusta harto. Por ejemplo, a mí me gusta, pero no encuentro que una historia particularmente terrorífica. En cambio, yo tengo amigos que sí, y ahí depende bien de cómo tú lo ves el terror, porque por ejemplo, ahí está el terror un poco del tema de que tener como una enfermedad venérea, con el hecho de como tener relaciones sin protección y que te pegue una cuestión que te va a transformar para el resto de tu vida, porque eso no sé, eso es lo que pasa en ese cómic, es como una enfermedad venérea, pero que te hace mutar, pero que a cada persona le hace una hueá distinta.
Entonces a un weón le puede aparecer una cola, a un weón le puede aparecer otro ojo, a un weón le puede, no sé, aparecer escama. Puede así. Pero la de Nerea, creo, o al menos mi interpretación de Deep Hall es que ya, es algo terrorífico. O sea, cuando empiezan a salir la espinilla, cuando te empiezan a salir, y tú no eres el que está más arriba en la cadena alimenticia de tu curso, la adolescencia es terrorífica, cuando todos somos mutantes por obligación. Creo que no habla tanto de enfermedad venérea, creo que habla más de la adolescencia. Bueno, esa es mi interpretación, y por eso me produce miedo, porque éramos más caídos, más flaquitos, ¿cachai? Y ya de por sí éramos qué sé yo, andábamos leyendo libros, más encima llegar a la adolescencia y que te aparezcan espinillas, que te cambie tu voz, que seas más feo, que te empieces a dar cuenta que eres feo, es más terrible. O sea, creo que la adolescencia es terrorífica. Pero creo que habla más de eso que de la enfermedad venérea, si tú me preguntas a mí. Chicos, Oye, ahora- cambio radical vamos a ver de tema. No, antes de que haga el cierre, quería, perdón, interrumpir todo el plan. No, si no me toca a mí. No, que quería, ¿qué opinaban de cómo corta el cómic? El spoiler del final, que retorna y se corta, ¿no? No hay ningún, no, bueno, más allá de la prosa que nos explique el plan un poco para su regreso. Como que no hay nada después, no hay una página de un diario de confuso incidente, qué sé yo, con muchos muertos o algo así, como que no te deja listo. Ahí corta. Yo siempre doy el mismo ejemplo, como de que el Star Wars explotaba la estrella de la muerte y se acaba la película sin premiación, sin saber nada, ¿cachai? No sé, o como un corte así, tac, sin darte espacio de reflexión. Un poco, que quede un... Bueno, si lo consideras como unitario, no creo que sea tan bueno. ¿Cachai? Si lo evalúas como historia unitaria, no creo que sea lo mejor. Mataste el cómic, lo mataste. Bueno, y eso fue. No, pero es que No. es muy seco, no sé. Bueno, si consideras el texto como epílogo, Caso cerrado, no, ya. Aquí hay que cerrar el capítulo. pero No, es un tanto ambivalente el final, encuentro. Es un final y Claro, ya. se siente súper abrupto que termine con la revelación final y ¡pum! Nada más. Pero al mismo tiempo creo que también consigue que tú quedes como dándole vuelta a la historia. Es como un final impactante que igual te descoloca un poco tal vez, porque uno, claro, puede esperar algo más después. Pero te dejan ahí con Mortis, volvió y es como que... Básicamente la historia termina diciendo perdimos. Fin. Entonces, igual tiene lo suyo, creo yo. Es que el... Ganó el mal, así como el meme. No, sí, yo le encuentro su encanto, pero es que, claro, me llama la atención y que quería escuchar qué comentar. A mí no me extraña tanto que ese es el final del tomo. De hecho, en la primera cita de todo el tomo es una cita Lovecraft. Y generalmente en todas las historias de Lovecraft y que parte de como del horror cósmico del estilo Lovecraft se lleva a este Mortis. Y parte de eso que tiene un final como que termina en tragedia, que termina con, entre comillas, con el malo ganando. Claro, entonces no se me hace tan raro que en este caso este Mortis, que durante todo el tomo te lo venden como que no es solamente un ser inteligente, sino que es un algo más, una cosa que tú no vas a conocer y que la historia termina en que se encarna. Y básicamente es como, ahí te lo dejan por lo menos en la imaginación, es como, se fue toda la mierda. ¿Por qué? Porque bajó la idea. Además, la historia se llama Eterno Retorno. Y te dejan constantemente claro que el weón ha estado en muchos cuerpos a lo largo de la historia, entonces como que igual tiene su lógica dentro de la misma historia, creo yo. Chicos, por la hora lo que va a hacer a mí me hubiese gustado más, perdón, yo no dije que me parece a mí. Este capítulo lo he hablado más que nunca. Dale. A mí me hubiese gustado más el final. Ha habido una novela, una segunda novela. O sea, siento que es como así tuvo que haber terminado el primer capítulo. Pero como al final de cuentas termina siendo como una especie de despedida, me parece que
que me desilusiona, po. O sea, sí, pero que es distinto. Hay que hablar sobre el tercer tomo, perdón, me están mostrando, para los que están solo escuchando, me están mostrando el tomo rojo, el último. Tal vez la primera y la última, y ahí tú querís seguir leyendo los otros dos historias, no sé. Pero quiero decir, ahora sí, Fantasma, puedes cerrar esto. No, era para empezar a hacer como la ronda de cierre, para que vean como tus palabras finales sobre Mortis antes de dar de la siguiente recomendación para la próxima semana, y también un agradecimiento especial que iba a decirlo JP. Ancani, por favor, tus palabras finales sobre Mortis. Está bien, Morty. A mí igual al final como que no me dejó así como medio plop, porque como decía, es parte de su estructura de ¿cómo se llama? De clásico de que las cosas van a terminar mal, sí, van a terminar mal, y acá te los vamos a mostrar como. Yo creo que está bien en ese sentido, pero tampoco como que no me generó muchas cosas por lo mismo, porque no soy tanto de ese tipo de historias. En el global yo creo que igual es como un esfuerzo, un esfuerzo que a mi entender, y por lo que ustedes han dicho, les costó sacarlo. Y que se movieron los autores, tuvieron harto. Porque puta, acá para sacar un cómic en Chile, puta, que hay que moverse, pues que hacer de todo. Una orquesta como Farcas para sacar toda a flote. Y yo creo que en ese esfuerzo igual es muy valorable. Ahora, me hubiera gustado que Morty hubiera se continuado como un personaje, si bien no regular, pero no haya habido que esperar, no sé, pues cuántos años pasaron entre estos tomos y lo que se supone que va a salir ahora. 7 Ya 7 años. Encuentro que es mucho. Las lucas. Ese es el problema, ese es mi problema. Yo creo que todo se resuelve con plata en este momento, en ese sentido. Porque yo creo que también la constancia te va puliendo. Entonces, si vais sacando, escribiendo el personaje y le vais aumentando harto su mitología más, a poquito eso se va transformando. Yo creo que ahí lamentablemente no estamos en un país que este tipo de lectura la promueva, pues. Entonces los autores se defienden con lo poco que tienen. Así que no, pero está bien. Yo creo que le faltó para la grandeza, pero se subentiende también que es parte o sea, no es que es parte, es que va a evolucionar, puede evolucionar a algo mejor. Ojalá que con esos tomos que se supone que van a salir ahora, no sé, para el aniversario 75, esté aún más pulido Mortis, el Mortis moderno, porque el otro Mortis todavía siempre va a estar. Eso. Muchas gracias. Joaquín Bustamante, por favor, danos tus impresiones finales sobre Mortis Eterno Retorno. Una queja formal ante la FIFA y ante la institución internacional de reseñadores de cómics, que Toribio me muteó como 4 veces mientras estábamos en el capítulo, así que me di cuenta como 3 veces que había intentado empezar a hablar y no me escuchaban. Así que simplemente voy a decir que la weá me gustó. Era por el suéter, por la chaleca. No, si la chaleca la metí entre medio, así que no, si no hay excusa. Prometí, Puchi, igual. Eso. Tenéis que meter esto, ¿no? Gracias, chicos. Tu respuesta final. Permiso, no voy a mutar, permiso. Eso. No, perdona, Javier. O sea, no, para no gastar tiempo, pero se escucha un ruido cuando raspa. Y teníamos que mutear porque no estaba hablando. Y si quería hablar, tú venías a hablar más, pero bueno, no importa. Sí, pues me quitaba el muteo para hablar, pero bueno, nada que hacer. Y me mutean de ¿cómo se llama? Un gusto releerlo, la verdad, como les decía, hace muchos años que no lo releía, fue parte importante cuando estaba partiendo esto de los cómics, porque tenía muy poco, y tengo muy buenos recuerdos de esta historia, la encontré un tremendo arte, y como se llama, una historia como que estaba bien cuidada. Ahora, claro, con la madurez ya 10 años casi después,
vemos las fallas que conversamos hace rato, pero de todas maneras le guardo mucho cariño a este tomo y a la Inocencia. No sé por qué nunca me enganché con el Innomine, pero por lo menos estos dos les guardo harto cariño, ¿no? Y pese a que nunca me llegué a leer los Mortis más antiguos, excepto un par que compré de Arcano 4. También estoy esperando ahora después de esto, pero con más ganas lo de la revista Mortis, y yo creo que por lo menos al principio voy a enganchar para ver qué de nuevo nos trae este personaje. Así que feliz de nuevo de releerlo y de leer cómics chilenos. Ala Yala, por favor, tus impresiones finales sobre Mortis. Como número unitario, creo que es imperfecto, en el sentido que creo que le falta como haber sido lo que pudo llegar a ser, porque creo que está bien la idea, está bien la intención, está el cariño, pero lamentablemente el poco teje y maneje de los narradores, tanto visuales como escritores, hacen que, ya sea por ritmo, por forma en que da la información, por serie de cosas, no se sienta como creo que tuvo que haber sido y que no lo es. Ojalá le vaya bien y que sigan con este proyecto más adelante. Y como para terminar, me acordé de una historia de Charlie Boone. Perdón, de nuevo, yo sí me desvío del tema acá rato, pero es muy corto, que sí me dio mucho miedo, que se llama El Club de la Sangre. Es una tontera, la trama es una tontera, pero recuerdo que lo leí, me acuerdo, en la noche y tuve pesadilla de El Club de la Sangre. Eso es todo. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Antes que me muten, yo me muté. Voy a dar mis impresiones y antes de dar de los últimos dos que los tengo ahí reservaditos. A ver, a mí me gustó el tema de Mortis, pero una queja que no tengo con Mortis, sino con la industria del cómic en general, y que generalmente no es culpa de ellos, sé que no es por voluntad de ellos, pero una cosa que siempre que hablemos de cómic chileno lo voy a mencionar, es la falta de archivo, la falta de que esté en constante producción. El que, por ejemplo, si uno quiere leer Doctor Mortis, que es un personaje, como usted lo dijimos a lo largo del programa, hay gente que vive en el campo y que sabe quién es el Doctor Mortis. Y que tengáis que empezar así como a buscar y buscar y buscar para poder encontrar las historias modernas de Mortis, creo que algo como que no debería ser así. Son como el tipo de cosas que deberían estar en una revisión constante. Entiendo, porque también he hablado con Miguel Ferrada, que esto no es necesariamente como porque él quiera. Hay temas de derechos de por medio, y pucha, pero ojalá un día los autores entiendan de que si es por temas de derechos, les va a llegar más plata con una producción, aunque sea chica, que con una cuestión que esté congelada durante 10 años. Así que ojalá es una cosa como que con Doctor Morty, con otros cómics chilenos, pueda ir mejorándose con el tiempo, porque, bueno, ya hemos tenido en el club de lectura, hemos tenido Asterix, hemos tenido Corto Maltés, que claramente no tiene los problemas en Francia o en Bélgica para leer los cómics de sus autores que sí se tienen en Chile. Ya, me saqué eso adentro. JP Armstrong, por favor, y danos tus palabras. Bueno, yo quería decir que a pesar de que comparto muchos de los reparos que tenían mis compañeros que se han explayado extensamente al respecto, hay algo con la historia, con los guionistas, con el personaje, no sé, algo que me hace conectar a un nivel un poco más, no sé si más íntimo, pero se siente como muy cercano, que me hace perdonarle muchos de estos posibles pifias o no llegar a la meta que se proponían en unos 100%. Y que pese a ello me hacen disfrutar bastante la historia en general. Creo que Eterno Retorno es un muy buen relato que funciona aún mejor con la ayuda de In Absentia, que lo eleva mucho más. Y bueno, y el tercer tomo, In Nomine, a pesar de que encuentro que el más débil de los tres, también es un buen remate que ayuda a sacarte un poquito ese sabor medio amargo que te deja el cierre tan abrupto de Eterno Retorno para los que así lo sientan.
Y creo que el conjunto que logran es súper sólido. Es un hito muy importante en la historia moderna de la historieta chilena. Y que espero realmente que funcione ese proyecto de revista para el aniversario número 75. También espero yo lograr sacar algún especial que tenía planeado, que tengo un montón de material para reseñar. Tengo la trilogía, también tengo los 3 tomos que editó Arcano Cuarto, recopilando historias clásicas también para la librería, y además tengo los 18 tomos que publicó Limited, también recopilando historias clásicas. Entonces hay un montón de material que, pese a que Mortis dejó de publicarse hace muchísimos años, en la historia reciente también estuvo disponible para un nuevo público como soy yo y los que están aquí presentes, que tal vez no crecimos con el radioteatro o con las historietas, pero que igual de alguna manera conocimos al personaje, ya sea porque alguien más lo mencionó o porque, no sé, pues, lo conocimos por sabiduría popular, por decirlo así. Y terminamos acercándonos a esta historia con el acercamiento el rescate más bien que hizo Ferrada junto a Carlos Reyes y Felipe Benavides. Que por cierto, como dato para aportar, Ferrada se contactó con la familia de Marino Eterovich y bueno, y con él en vida cuando todavía estaba vivo, que falleció unos años después, creo que se publicó esto. Y básicamente Marino le legó su obra para que él la continuara como él considerara que fuera pertinente. Y por eso, espera, me están soplando, dedicado a la memoria de Juan Marino Cabello, perdón, Cabello era, y Pedro Pablo Hermosilla. O esos serán, bueno, no sé quién es exactamente Pedro Pablo Hermosilla. Lo siento mucho, no tengo claro quién es, pero bueno, como decía, Ferrat tiene en sus manos la oportunidad de continuar el legado de Mortis y esperemos que le resulte en este año. Y de paso agradecerle a él y a Arcano Cuarto, que a ellos los contacté cuando empezamos con este club de lectura porque quería proponer, una de mis primeras ideas fue Mortis Eterno Retorno. Y los contacté para que nos proveyeran una versión digital que pudiéramos leer en el club para los que no lo tuvieran en físico, a pesar de que varios de nosotros lo tenemos en papel. La idea era que todo el que pudiera participar del sitio no se quedara abajo, y hace poquito Ferrada finalmente me proporcionó la versión para que todos pudiéramos estar conversando aquí. Así que muchas gracias a ellos y les deseo mucha suerte en el próximo proyecto que se viene. Oye, yo quiero decir algo brevemente con respecto a todo lo que dijo JP. Me encanta que hablemos de terror. Creo que es un género que pocas veces tocamos, ya sea en reseñas o recomendaciones propias. Lo que dijo Rodrigo hace un rato con respecto a ese manga, yo había visto la imagen sola, pero nunca había visto no sabía el contexto. Entonces quería dejar eso. Me alegró caleta que hablemos de terror, porque creo que es un género que no muchas veces tocamos, independientemente que estemos hablando siempre de superhéroes. Así que eso. Y ya estoy llenando el correo a FIFA.com, así que Felipe, por favor, mándame tu root por interno para dejar la queja formal. Muchas gracias. La micro reseña indie casi siempre le ponemos algo de terror, así que casi todas las semanas. Sí, pero sí, está bien, pero me refiero como algo unitario. Ah, sí. ¿Cachai? Como una... Bueno, ahí se entiende en todo caso. Creo yo, ¿no? Sí, quedas tú, Rodrigo. Ustedes que tenéis que dar el pase. Sí. Así que te toca el último comentario y la recomendación. El pase gol. Ah, por eso me dejaron al final ya. Bueno, yo quiero decir, partiendo porque, al igual que JP, yo admiro caleta la labor que hace Arcano Cuarto aquí dentro del mercado chileno. Creo que es como de los que producen mejores ediciones aquí en el mercado local. O sea, mi edición de, ¿cómo se llama? De Logan Key, mucha, yo la atesoro porque encuentro muy bien hecha, muy buenos detalles. Igual, o sea, la producción de este libro no hay nada que decir, muy, muy buena calidad. Y
se nota que Miguel Ángel Ferrara, alguien que se la ha jugado por el cómic chileno, pues alguien como que está en verdad como apasionado por lo que hace y que pone sangre, sudor y lágrimas en sus trabajos. Y si bien, claro, hay cosas que en este trabajo podrían haber salido mejor, en general Raya para la Suma es un muy buen cómic. Y yo creo que para el año que salió era como... O sea, comparado... ¿Qué otras cosas estaban saliendo en esa época? Zombies la moneda. Que... o sea, no es por desmerecer Zombies la moneda, pero... Claro, es una propuesta que es bien entretenida, pero no tiene como el contenido que llega a tener Morty. Y es un cómic que yo, igual fue uno de mis primeros cómics chilenos que leí, y lo valoro harto por eso, porque es una obra que me gusta bastante. Y bueno, cerrando eso, pasando a la recomendación de la otra semana, ¿la tiro nomás o no? No. Bueno, es un cómic de un autor que yo creo que muchos les suena por nombre, si bien quizás no lo han leído, pero uno de los escritores de moda actualmente, es más, debe ser uno de los escritores de moda, o sea, debe ser el escritor más de moda que tiene Marvel ahora, pero que él no partió trabajando en Marvel. Él partió una pequeña obra que publicó en Image Comics, y si todavía no cachan de quién estoy hablando del joven Donny Cates, y una obra que quizás en otro capítulo ya mencionó, ¿no? Que es de 6 capítulos, que se llama God Country. Es un tomo unitario, una historia autoconclusiva, que han habido, o sea, ahora, hace poco hubieron indicios, porque este cómic es de 2017, que la historia podría tener una sucesora espiritual este año, o el próximo año, y trata temas bien interesantes. Es como un cómic que mezcla elementos de ciencia ficción con cosas realistas, y yo creo que es bien entretenido leerlo después de que leímos Los Cuatro Fantásticos, porque hay hasta referencia a elementos como kirvianos en esta historia. Así que eso fue más una de las inspiraciones, como que me dijo así, entre el otro cómic que estaba por recomendar y el que hayamos hablado de Kirby, como que me inclinó la balanza para el lado de God Country. Es un cómic de Donny Cates con Geoff John en el arte, con Jason Worthy en los colores y John Hill en el diseño y el rotulado. Así que con eso vamos a estar la otra semana. Buena. Sin números, bien. Gracias, Rodrigo. Ahí tenemos la lectura para la otra semana. Así que eso, yo creo que con esto ya cerramos el capítulo de esta semana del Club de Lectura de Cuarto Mundo. Recuerden que el programa queda después subido en Spotify y en YouTube, si es que YouTube se porta bien y no nos vota los programas. Pero todos los demás ya están listos para llegar y escucharlo, así que si quieren como ver y escuchar lo que hablamos las semanas anteriores, ahí está disponible. Y cualquier cosa siempre nos pueden contactar por la página de Cuarto Mundo. Así que muchas gracias por participar esta semana nuevamente, chicos. Nos estamos viendo la próxima semana. Nos estamos viendo. Adiós, chao. Adiós a todos. Buenas noches. Chao. No olviden Chao. mutearse.